Una tecnología diseñada puramente para salvar vidas terminó revelando, de forma casi accidental, nuestras contradicciones más profundas sobre la privacidad, el altruismo y nuestra propia ansiedad. ¿Por qué rechazamos la tecnología que nos protege y al mismo tiempo nos obsesionamos con la que no comprendemos del todo? Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Ujú. Un saludo muy afectuoso a quienes nos acompañan hoy y a todos los amantes de los datos que buscan ir un paso más allá de los titulares. El objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es desgranar minuciosamente un fascinante estudio alemán elaborado por el Instituto OFFIS. Vio la luz en noviembre de 2020. Exacto. Y bueno, este documento evalúa el uso y el no uso de la Corona Warn App, la famosa aplicación oficial de rastreo de contactos del gobierno alemán. Y, sinceramente, los hallazgos son increíbles. Es una ventana maravillosa hacia la nobleza humana porque demuestra cómo el altruismo fue un motor clave para la sociedad. Sí, totalmente. Y a la vez confirma lo útil que puede llegar a ser una herramienta tecnológica cuando hay un propósito común. Bueno, es un auténtico placer estar aquí para destripar este documento. Aunque si me lo permites, mi lectura de estos mismos datos, como investigadora, es bastante más cautelosa. A ver, el estudio es sin duda revelador, nadie lo niega. Ya. Pero también saca a la luz unas paradojas enormes, casi cómicas si no fuera por la gravedad de la situación, sobre el comportamiento humano frente a la tecnología. De hecho, me obliga a cuestionar ciertas metodologías del propio estudio. Y sobre todo me hace dudar de si el diseño de esta aplicación realmente cumplió su propósito psicológico, Claro. o si por el contrario terminó alimentando los mismos miedos que intentaba calmar. Hay muchísimo que diseccionar bajo la superficie de estos números. Vale, pues vamos a desgranar esto desde el principio. Empezando por poner la lupa sobre los datos. Porque la metodología aquí es fundamental, no podemos construir la casa por el tejado. Los investigadores del Office utilizaron una encuesta online con 1.482 participantes. Ujú. Pero, y esto es lo que le da una solidez tremenda al trabajo. No se quedaron solo con eso. Tomaron las mismas preguntas y las integraron en una gigantesca encuesta paralela realizada por la empresa Infas 360. Esta contaba con más de 10.553 participantes. Eso es. Tener dos conjuntos de datos independientes para cruzar las respuestas es un lujo en este tipo de investigaciones. Nos permite ver si los resultados a pequeña escala se sostienen a nivel masivo. Claro, pero lo fascinante aquí es precisamente lo que esos dos conjuntos de datos revelan cuando los ponemos frente a frente, porque exponen un sesgo metodológico masivo en la muestra principal del Office. ¿Un sesgo masivo? Sí, fíjate en esto. Si miramos de cerca a esos 1.482 participantes originales, descubrimos que el sesgo educativo es asombroso. Un 65% de ellos tenían estudios universitarios o incluso un doctorado. Madre mía, eso es altísimo. Exacto, es altísimo. Para ponerlo en contexto, la media nacional alemana de personas con estudios superiores en ese momento rondaba el 30%. O sea, estamos hablando del doble. Del doble, ni más ni menos. Y además el 60% de los encuestados eran mujeres. Es decir, los datos iniciales de Office reflejan la visión de una élite académica muy específica. No es necesariamente la visión del ciudadano de a pie que coge el metro todos los días. Ya, entiendo el punto. La inmensa muestra de Infas 360, que es demográficamente mucho más equilibrada, salva en gran parte la validez del estudio. Porque muchas tendencias terminan coincidiendo, pero es vital que quienes nos escuchan tengan en cuenta este sesgo inicial. Totalmente. Una persona con un doctorado no percibe, no procesa y no teme a la tecnología de la misma manera que el resto de la población. Tienen otras herramientas para decodificar qué hace una aplicación en su teléfono. Es un apunte fundamental para entender todo lo que viene a continuación. Y precisamente teniendo esa base académica en mente, pasemos a analizar a un grupo muy particular que el estudio define claramente: los no usuarios. El grupo crítico. Sí, aquellas personas que se negaron en rotundo a instalar la aplicación o que tras instalarla decidieron borrarla al poco tiempo. El estudio detalla una lista enorme de motivos. Había problemas técnicos genuinos, por supuesto, teléfonos demasiado antiguos que no soportaban el software, baterías que se agotaban rápidamente al tener el Bluetooth siempre encendido, Claro, lo típico de esos años. o simplemente falta de memoria en el dispositivo. También hubo quejas sobre la experiencia de usuario, como mensajes de error confusos que irritaban a la gente. Sin embargo, por encima de todo esto, el motivo número uno para no usar la aplicación fue, con una diferencia abrumadora,
la preocupación por la privacidad y la protección de los datos personales. Y es ahí donde reside la gran ironía de toda esta situación, una paradoja absoluta. Si analizamos críticamente este miedo a la luz de los datos técnicos, nos damos cuenta del inmenso fracaso comunicativo por parte de las instituciones. Ya. Veamos cómo funcionaba realmente la arquitectura de la Corona Warn-Up. Fue alabada casi universalmente por expertos en ciberseguridad, por hackers éticos y por las instituciones europeas más estrictas de protección de datos. ¿Por qué? Pues porque era un sistema descentralizado. Es decir, que no había un servidor gigante del gobierno guardando los nombres y las ubicaciones de todos. Exactamente. La información crítica no se almacenaba en un servidor central. Los teléfonos simplemente intercambiaban códigos efímeros generados aleatoriamente mediante Bluetooth. Vale. Si alguien daba positivo, compartía sus propios códigos anónimos y era cada teléfono individual el que comprobaba localmente si había estado cerca de esos códigos. Era, desde un punto de vista técnico, una obra maestra de la privacidad. Y muy elegante, además. Extremadamente segura y anónima. Sin embargo, el miedo principal de la población seguía siendo que el gobierno o las grandes empresas los estuvieran rastreando constantemente. Esto demuestra una lección durísima en el diseño de productos. No importa cuán segura, sofisticada o anónima sea una tecnología desde el punto de vista del código informático, Ya. si el usuario no la entiende de forma transparente, si la comunicación pública falla en explicar el cómo de una manera sencilla, la respuesta por defecto del ser humano ante lo desconocido siempre será la desconfianza y la paranoia. Entiendo tu punto sobre el fallo de comunicación institucional, pero déjame plantearte algo. ¿No crees que también hay una fatiga general hacia las grandes tecnológicas que las instituciones simplemente no podían combatir por muy bien que lo explicaran? Ujú. Es muy posible, sí. Digo, veníamos de años de escándalos de Cambridge Analytica, de fugas masivas de datos. La gente ya estaba predispuesta a desconfiar de cualquier cosa que sonara a rastreo, independientemente de lo elegante que fuera el código. Claro. Al final es un rechazo basado en el miedo a una caja negra que la sociedad ya asume que es maligna. Para ilustrarlo de forma más cotidiana, es como negarse a usar el cinturón de seguridad en un coche por miedo a que el mecanismo se trabe y deje a la persona atrapada dentro en caso de accidente. Es un buen ejemplo. Se está rechazando la herramienta que literalmente está diseñada para proteger la vida, porque no se comprende bien cómo funciona el resorte que te libera. Al final, el miedo a una amenaza imaginaria, o al menos altamente improbable, supera la protección contra una amenaza real y estadísticamente probable. Totalmente. Es una reacción humana muy comprensible, pero trágica en el contexto de una crisis sanitaria. Fíjate que ese mismo miedo irracional, esa barrera invisible de la incomprensión, es mucho más difícil de derribar que cualquier limitación técnica. Tienes razón en que el contexto social importaba, pero el estudio muestra que las preocupaciones por el seguimiento de contactos y la protección de datos eclipsaron por completo hechos técnicos muy básicos. ¿Cómo cuáles? Pues la aplicación ni siquiera usaba datos de geolocalización, GPS, solo intercambios de Bluetooth de corto alcance. Claro, no sabían dónde estabas. Exacto, no sabía dónde estaba el usuario. Solo que otros teléfonos habían estado cerca. Fue un fallo de diseño inmenso. No del software, que era brillante, sino del diseño de la comunicación social. Se construyó una caja fuerte impenetrable, pero se olvidaron de enseñar los planos al público para que vieran que no había cámaras dentro. Y esto nos conecta con la otra cara de la moneda. Los que sí la instalaron. Los usuarios activos. Y aquí encontramos un dato que sinceramente es un soplo de aire fresco y una victoria absoluta para la empatía humana. A ver. El estudio evaluó los motivos para usar la aplicación en una escala que iba de -2, que significa rechazo total, a +2, que es la máxima aprobación. Pues bien, el motivo principal, con una puntuación altísima de 1,6 sobre 2, fue puramente altruista. Ayudar a terminar con la pandemia. Ujú. El segundo motivo más fuerte fue proteger a la familia, con un 1 redondo. Curiosamente, el deseo egoísta de protegerse a uno mismo fue casi irrelevante, puntuando solo un 0,3. Además, el estudio destaca que la presión social de amigos o la influencia directa de las campañas de publicidad no tuvieron apenas impacto. Vaya. La gente la instaló por un sentido genuino de responsabilidad comunitaria. Acepto que ese dato sobre el altruismo es muy reconfortante. Habla muy bien de la cohesión social inicial ante una crisis sin precedentes. Sí.
Pero si conectamos esto con la perspectiva general del funcionamiento de la herramienta en el día a día, nos topamos de frente con una profundísima irracionalidad en el comportamiento del usuario. Es aquí donde la psicología choca con el software. A ver, cuéntame. Permíteme introducir un dato verdaderamente sorprendente del estudio. El 67% de los usuarios abría la aplicación manualmente varias veces por semana, e incluso a diario. Pensemos en esto por un segundo. Vale. La aplicación estaba diseñada específicamente para funcionar de manera completamente invisible en segundo plano. Su única función era emitir y recibir esas señales Bluetooth en el bolsillo del usuario, y si todo iba bien y no había contactos de riesgo, permanecer en absoluto silencio. Eso es. No había absolutamente ninguna necesidad técnica de abrirla constantemente, a menos que hubiera que registrar un test positivo o llegar a una notificación push. Entonces, ¿por qué un 67% sentía esa necesidad casi compulsiva de entrar en la aplicación? Exactamente por qué la abrían tanto. Las respuestas con mayor puntuación fueron para comprobar mi estado y para asegurarme de que la aplicación está funcionando. Claro. Es decir, la gente entraba a mirar una pantalla que esencialmente era estática, que no había cambiado en absoluto, solo para confirmar visualmente que el sistema seguía ahí, vigilando. Lo cual desmenuza una correlación psicológica fascinante que los investigadores de Office descubrieron. El estudio revela un vínculo estadísticamente muy significativo. A mayor ansiedad por el virus declarada por el usuario en la encuesta, mayor era la frecuencia con la que abría la aplicación de forma manual. ¡Qué curioso! Notable si aumentaban los casos en su entorno local o si las noticias en los medios de comunicación se volvían más negativas esa semana. Si lo analizamos a nivel psicológico, la aplicación dejó de ser una simple herramienta de software epidemiológico eficiente. ¿Y en qué se transformó? Se transformó en lo que podríamos llamar un rosario digital. Un rosario digital. ¡Qué concepto tan potente! Como si tocar la pantalla fuera una especie de rezo moderno para ahuyentar el peligro. Exactamente. Se convirtió en un botón de placebo psicológico. Las personas acudían a la pantalla no buscando datos reales, ni interactuando con el código, sino buscando alivio para su propia ansiedad. Totalmente comprensible, la verdad. Y aquí hay que ser profundamente críticos con el diseño de interfaces. Si los usuarios sentían la necesidad constante de entrar para comprobar si la herramienta estaba funcionando, es porque el sistema carecía de un feedback visual pasivo adecuado. Ya. Piensa en un detector de humo tradicional. Suele tener una pequeña luz roja que parpadea cada pocos minutos. Esa lucecita no apaga el fuego, simplemente te dice, estoy despierto, estoy vigilando. La invisibilidad total del software de la aplicación generaba incertidumbre. Claro. Y esa incertidumbre obligaba al usuario a interactuar irracionalmente con el dispositivo para calmar sus propios nervios. Eso es. Es el mismo mecanismo psicológico que ocurre cuando alguien aprieta repetidamente el botón de llamada del ascensor o el botón de un semáforo en un paso de cebra. Apretarlo 5 veces no hace que el ascensor baje más rápido, ni que el semáforo cambie antes, pero otorga una falsa sensación de control sobre una situación que en realidad escapa a nuestro control. Totalmente. Y hablando de control, hay un matiz fascinante sobre la privacidad entre los usuarios activos, que el estudio resalta y que vale la pena mencionar. A diferencia de los no usuarios, que huían despavoridos, los usuarios activos afirmaban comprender bastante bien qué datos se recopilaban y cómo se medía el riesgo de infección. Claro, recordemos que tenían un nivel educativo alto. Exacto. Esto era especialmente cierto entre aquellos que tenían una alta afinidad tecnológica, que era gran parte de la muestra. Entendían la teoría a la perfección. Pero aún así, cuando se les preguntaba en la encuesta si sentían que tenían suficiente control sobre sus propios datos, la puntuación bajaba de forma considerable. Comprendían el mecanismo de las claves efímeras, pero en el fondo seguían sintiendo que entregaban las riendas a una caja negra que operaba a sus espaldas. Y ese sentimiento latente de ceder el control nos lleva irremediablemente a analizar el impacto real que tuvo la aplicación en la vida cotidiana y en la psique de estos usuarios. Vale, la instalaron por altruismo y la miraban por ansiedad, pero ¿realmente les hizo sentir más seguros al salir a la calle, a hacer la compra o a subir al transporte público? Buena pregunta. Pues los datos demuestran de forma tajante que no. Cuando se les preguntó si la aplicación les daba una mayor sensación de seguridad, si se sentían más protegidos en espacios públicos o si llegaban a pensar que la aplicación les ayudaría a mantenerse sanos, las puntuaciones fueron rotundamente negativas. Vaya. Oscilaron entre -0,05 y -0,71.
Especialmente la idea de que la app evitaría físicamente que enfermaran fue rechazada de plano por la inmensa mayoría. Desde una perspectiva puramente de salud pública y epidemiológica, considero que este rechazo es un alivio inmenso. Claro, porque evita caer en lo que en sociología se conoce como el efecto airbag, ¿verdad? Esa teoría que sugiere que introducir una medida de seguridad potente paradójicamente hace que la gente se comporte de forma más temeraria. Así es, el efecto airbag es el peligro inmenso de la falsa sensación de inmunidad. Si los usuarios hubieran llegado a creer que la aplicación era una especie de escudo mágico o un campo de fuerza digital, probablemente habrían asumido muchísimos más riesgos. Totalmente. Podrían haber dejado de usar mascarillas, ignorado el distanciamiento físico o acudido a lugares cerrados y concurridos simplemente por llevar el teléfono encendido en el bolsillo. Hay que reconocerles el mérito y decir chapó por el realismo de los encuestados en este aspecto. Entendían perfectamente los límites de la tecnología. Sabían que una línea de código no detiene un virus, vaya. Sabían que una línea de código no detiene la transmisión de un patógeno respiratorio en el aire. Sin embargo, si lo miramos desde la perspectiva de la experiencia de usuario y el diseño de interacción, es una crítica severa al proyecto. Piénsalo. A ver. La herramienta exigió la participación activa de millones de personas, consumió recursos, consumió batería, generó debates nacionales encarnizados sobre la privacidad. Y sin embargo fue completamente incapaz de aportar una paz mental real a quienes la utilizaban fielmente. Les dio una tarea continua, pero no les devolvió un ápice de tranquilidad. Es una reflexión que da mucho en lo que pensar. Ver toda esta dinámica tan compleja desplegada en datos. Los miedos atávicos a perder la privacidad, las aperturas compulsivas motivadas por la pura ansiedad, la falta absoluta de paz mental a pesar de comprender la tecnología. Y ante todo este panorama, el Instituto Office cierra su estudio, proponiendo 3 recomendaciones concretas. Sí, a ver qué te parecen. Son para intentar aumentar la retención y mejorar el uso diario de la aplicación en el futuro. Vamos a verlas. La primera recomendación sugiere añadir elementos interactivos, como por ejemplo un diario personal de síntomas dentro de la app para hacerla más atractiva y darle un uso diario tangible. La segunda recomendación aboga por hacer mucho más transparentes los procesos internos, quizás mostrando un registro de cuándo la aplicación hace sus comprobaciones, para que la gente vea qué ocurre realmente en segundo plano. Esa es buena. Y la tercera, muy alineada con esto último, pide mejorar drásticamente la educación pública sobre cómo funciona exactamente el rastreo descentralizado por Bluetooth. Esto plantea una pregunta crucial sobre el futuro del diseño de políticas públicas y me obliga a ser profundamente escéptica, por no decir totalmente contraria a esa primera recomendación. ¿A la del diario de síntomas? Sí, ¿debería realmente una herramienta de emergencia sanitaria gamificarse o hacerse interactiva solo para retener la atención del usuario como si estuviéramos hablando de una red social? Si acabamos de analizar detalladamente que los usuarios ya abrían la aplicación de manera compulsiva, movidos casi exclusivamente por la ansiedad y el miedo, bueno, Ya veo por dónde vas. pedirles ahora que rellenen meticulosamente un diario de síntomas cada mañana me parece que tendría un efecto tremendamente pernicioso. Sería obligar a personas sanas a hipervigilar constantemente su propio cuerpo, a buscar síntomas donde no los hay, Claro, es echar leña al fuego de la ansiedad. alimentando y acelerando ese mismo ciclo de preocupación y paranoia que mencionábamos antes con el rosario digital. Transformar una alerta de emergencia silenciosa en un Tamagotchi de enfermedades no es bajo ningún concepto la solución adecuada para gestionar el estrés a nivel poblacional. Entiendo tu postura. Ahora bien, apoyando la otra cara de la moneda, respaldo firmemente y sin reservas las recomendaciones 2 y 3. La transparencia técnica absoluta sobre los procesos que ocurren en segundo plano, añadir esa lucecita roja parpadeante metafórica y una educación pública que sea verdaderamente accesible son vitales. Son la clave, desde luego. Son el único antídoto real y sostenible para combatir la paranoia infundada sobre la privacidad. Fue esa paranoia, al fin y al cabo, la barrera que impidió que gran parte de la sociedad se sumara a un esfuerzo colectivo que era técnicamente impecable. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? ¿Qué nos llevamos en limpio de todos estos datos, gráficos y porcentajes que nos ha dejado el estudio del Office? Vamos a resumir las 3 lecciones clave que podemos extraer de esta inmersión profunda para tenerlas bien presentes. Adelante. En primer lugar, nos hemos dado de bruces contra la paradoja de la privacidad.
Nos ha quedado clarísimo que desarrollar la tecnología de encriptación más segura del mundo, con una arquitectura descentralizada brillante, fracasa estrepitosamente si la comunicación de las instituciones públicas no logra generar confianza real en la población. Totalmente de acuerdo. El mejor código del mundo no importa en absoluto si la historia que lo rodea no se entiende o genera sospechas. En segundo lugar, y esto es fundamental para no perder la fe en la humanidad ante las crisis, hemos visto que el motor real de adopción masiva no fue el egoísmo, no fue el miedo personal a enfermar o acabar en el hospital, sino un deseo altruista genuino e inmedible de proteger a la comunidad, a los vulnerables y a la familia. Es una gran lección. La gente respondió a la llamada de la responsabilidad. Así es. Y en tercer lugar, descubrimos la irrefrenable necesidad humana de ver cómo trabaja la tecnología que supuestamente nos cuida. Un software completamente invisible, por muy eficiente y respetuoso que sea con la batería y los datos, genera un vacío enorme. Exacto. Y ese vacío se llena rápidamente de ansiedad en tiempos de incertidumbre, empujando a los usuarios a comportamientos irracionales, como la comprobación compulsiva, buscando ese rosario digital al que aferrarse para sentir que tienen algo bajo control. Ha sido un recorrido absolutamente fascinante por esa intersección, a veces tan caótica, entre la tecnología de salud pública, la estadística y la psicología humana más básica. Agradecemos enormemente el tiempo, la atención y la curiosidad de todos los que nos han acompañado hoy en este análisis a fondo. Nos despedimos cordialmente, esperando de verdad que esta información les haya resultado tan reveladora y estimulante como a nosotros al prepararla. Ha sido un análisis sumamente enriquecedor, de los que invitan a darle una vuelta a cómo interactuamos con nuestros propios teléfonos. Y precisamente por eso, para terminar y no dejarles ir sin más a quienes nos escuchan, me gustaría dejar flotando en el aire una última reflexión provocadora. A ver, cuéntanos. Algo para masticar más allá de los datos específicos de este estudio sobre el Bluetooth. Hemos visto hoy, con pruebas fehacientes, que la mayor barrera para adoptar una tecnología que literalmente puede salvar vidas no fue un problema de ingeniería o de código informático, fue nuestra propia necesidad psicológica de ver, tocar y comprender de forma palpable cómo nos está protegiendo una herramienta. Así que la pregunta es, si un simple sistema de rastreo por Bluetooth que solo intercambiaba códigos anónimos nos causó tantísima ansiedad, tanta incomprensión y tanto rechazo simplemente por ser invisible, ¿cómo vamos a lidiar como sociedad, a nivel psicológico, legal y ético, con los sistemas de inteligencia artificial de caja negra? Buena pregunta. Sistemas que son infinitamente más complejos, completamente invisibles e indescifrables incluso para los propios ingenieros que los crean, y que a diferencia de esta app, ya están tomando decisiones críticas sobre nuestro futuro, nuestra economía, nuestra salud y nuestra libertad todos los días. Ahí lo dejo.